Bueno, muchísimas gracias, señor Phil Peters. Está aquí con nosotros. Gusto en tenerlo en el programa. El señor Phil Peters es el vicepresidente del Lexington Institute, que es un think tank o un centro de pensamiento en Washington, de estudios, responsable de programas económicos internacionales enfocado específicamente en la América Latina. Es un especialista, un experto en la economía cubana y en política estadounidense hacia Cuba, y también es consejero para el Grupo de Trabajo Cubano en la Cámara de Representantes Federal. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Usted fue en diciembre pasado a Cuba y estuvo con ese grupo de congresistas norteamericanos que intentaron en un momento hablar con Raúl Castro. Entonces, dígame cuál fue su impresión hace menos de un año que estuvo en la isla. ¿Qué vio? Mi impresión fue que la situación seguía normal. Fue interesante para los congresistas, obviamente, ir a Cuba, viajar a Cuba y platicar con los oficiales en ese momento cuando Fidel se había enfermado y estaba fuera de la escena. Entonces, la situación económica parecía normal. La actitud de los oficiales cubanos en cuanto a la economía fue algo de mucha confianza. Mucha confianza, que usted me quiere decir, mucha confianza, que se sentían ellos confiados. Bueno, confianza en el hecho de que la economía cubana estaba creciendo, que tenían, bueno, esa alianza con Hugo Chávez, que obviamente es algo muy beneficioso para Cuba, y no mostrarían ninguna inseguridad en cuanto al futuro económico de Cuba. ¿Y por qué Raúl no recibe a los congresistas norteamericanos? Es una buena pregunta, pero bueno, yo adivino, bueno, más bien ellos adivinaron, y yo creo que ellos tienen razón, que en ese momento, si Raúl se había reunido con esa delegación americana, que eso tal vez sería interpretado como una señal de que Fidel no iba a regresar. Y es una señal que él no quiso enviar en ese momento. ¿Y los congresistas federales, usted pudo conversar con ellos? ¿Desilusión, desánimo por no haber, por lo menos, hablado con Raúl? Sí quisieron hablar con Raúl y no diría que fue una gran decepción, es algo que quisieron hacer, que no fue posible, pero hablaron con oficiales, con diplomáticos de nuestros aliados, con los diplomáticos americanos, con la iglesia y con mucha gente. Entonces no fue una oportunidad perdida viajar a Cuba. En la conversación que tuvimos antes del programa, usted me dice que usted considera que Raúl es un reformista y que en los próximos meses usted piensa que va a haber algún tipo de reforma en el campo económico impulsada por él. Porque usted piensa que entonces Raúl es un reformista. Bueno, yo creo que, bueno, todos que han trabajado con él en el pasado, todos dicen que él estaba muy a favor de las reformas de los años 90, que es una lástima que esa apertura no siguió, no se amplió mucho más. Y ahora lo que estamos viendo es que él está mostrando una gran impaciencia con el estado de la economía y está hablando de cambios, de la necesidad de cambios estructurales, de la necesidad de, bueno, una diferencia muy importante entre él y Fidel, yo creo, es que cuando Fidel habla del gran problema del mercado negro en Cuba, Fidel dice que es muy malo, que esa gente está ganando mucho dinero y hay que ejecutar la ley, la solución es más policía, más control, más vigilancia. Cuando Raúl habla de esto es muy diferente. Él dice que sí es un problema, pero la causa es que el salario que el Estado paga a los obreros cubanos no alcanza, no sirve para que ellos llenen sus necesidades. Es un mensaje muy diferente. Y entonces, la cuestión más interesante y más determinante en Cuba ahora es qué quiere decir Raúl cuando él habla de cambios estructurales. ¿Y cuál es su análisis? ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a ver lo que estamos viendo también en Cuba ahora. Y quiero añadir que yo estuve allí hace 2 semanas. Yo fui solo, no con ningún grupo. Sí. ¿No? Mucha suerte, tío. Y hay un gran proceso en que se está dando a todos los centros de trabajo, a los centros del partido, y todo el mundo está discutiendo qué
quiere decir su discurso del 26 y la cuestión de las reformas estructurales. El partido en este momento sirve, como siempre, como canal de orientaciones hacia abajo, pero también están recaudando ideas e información desde abajo. Usted sabe que en la mesa de análisis en este programa, la mayoría de la gente que son expertos en Cuba, que conocen sobre el tema, siempre nos dicen que hay un impasse en Cuba y que ese impasse va a ocurrir hasta que Fidel Castro respire. Sí. Aún estando en su lecho de muerte o aún estando muy delicado de salud. Ese es un impasse que podría durar 6 meses, 1 año y medio. ¿Usted es del pensamiento que Raúl va a esperar a que su hermano fallezca antes de hacer cambios importantes en la economía? Sí. Bueno, yo creo que es muy importante que usted señale esto, porque nosotros que viajamos a Cuba, nosotros que analizamos desde afuera, nadie tiene información perfecta. Es un sistema político singular y difícil de recordar información. Y es cierto que Raúl no ha hablado de grandes decisiones, pero no ha tomado esas decisiones. Pero yo me inclino ahora a pensar que él sí va a tomar decisiones y va a empezar a cambiar las cosas, sobre todo en la agricultura. Okay. Antes de que, bueno, no importa si Fidel esté o no, porque yo veo que cada vez más él está creando más y más expectativas de cambio. ¿Y qué sentido tiene para cualquier político en cualquier sistema alimentar las expectativas del pueblo de cambios que les va a traer beneficios si él no va a hacerlo? Ese no ha sido el estilo político de la revolución cubana durante los últimos 50 años. Siempre la gran expectativa de que vienen tiempos mejores y nunca llegan. Bueno, tiene razón, pero en este caso él está hablando de cambiar todo lo que tiene que ser cambiado, de cambios estructurales, está ridiculizando la centralización de la economía que hizo Fidel, está ridiculizando la burocracia que impide mucha producción. Entonces es muy fuerte lo que él está haciendo y yo no entiendo cuál sería la lógica política aún dentro de ese sistema. ¿Cuál sería la lógica política de decir, bueno, vamos a cambiar la cosa? Y además hay otra cosa, es que este debate Fidel lo inició en 2005, porque él habló del hecho de que su generación ya va a desaparecer. ¿Y qué hacer cuando los veteranos se van? Y cómo mejorar la economía, porque él dijo, Fidel, que la economía tiene que mejorar y es el punto débil de la revolución, y la revolución sí puede autodestruirse. Bueno, y ahí está el hijo de Carlos Laje diciendo que la revolución tiene que llegar al plato de comida de los cubanos. Voy a hacer una pausa, señor Phil Peters, y quiero mostrarle cuando regresemos un video de Raúl el día 26 de julio, que yo sé que a usted le causó gran impresión, cuando está hablando del marabú, y es una parte muy sarcástica que no sé si el público se dio cuenta, pero yo quiero que usted la analice conmigo. Y también de varios congresistas demócratas que estuvieron en nuestra ciudad, para que usted me diga cuál usted considera que en este momento debiera ser, desde su línea política, la posición de los Estados Unidos hacia Cuba en un momento tan frágil y tan importante como este. Muy bien. Ya regreso en María Elvira Live. No se vayan.